Imagínate que resulta que estás con tu familia y surge la fantástica posibilidad de salir de vacaciones 2 días con tu familia. Así que cogéis rápidamente lo que podéis, hacéis una maleta pequeñita y os marcháis. Os han invitado a un fantástico hotel familiar, pasáis un tiempo estupendo allí y cuando venís de largo viaje de vuelta y llegáis a la puerta de vuestra casa, tú sacas la llave, intentas meter la llave en la cerradura y te das cuenta de que no entra. Qué extraño. Tratas otra vez de meter la llave en la cerradura y resulta que la llave no entra. Y te acercas a la cerradura y te das cuenta de que la cerradura no es la cerradura de tu casa. Miras la puerta y la puerta es de tu casa. Así que acercas la oreja a la puerta de tu casa y resulta que escuchas ruido dentro de tu casa. Parece que hay ruido de niños y de personas adultas. Te asomas un poco a la ventana, porque vives en una casa que tiene una ventana cerca de la puerta. Mira, reflejo de gente, hay gente en tu casa. Hay personas en tu casa. Hay una familia desconocida viviendo en tu casa y además tú no puedes abrir la puerta. Así que llamas a la policía para comentarle lo que está ocurriendo, una cosa extraña, y la policía manda a un agente, a un policía, a la puerta de tu casa y este hombre te dice, mira, vamos a intentar llamar. Llama a la puerta, llama al timbre, pero nadie abre, ¿no? Es obvio que hay gente dentro de tu casa, pero no te quieren abrir. Así que este hombre te mira a los ojos, este policía, y te dice, mire, tengo que darle una mala noticia. Resulta que aquí en España la ley protege a los inquilinos de vivienda. Así que no podemos hacer nada para poder sacar a estas personas de tu casa. Te imagínate, estás en la puerta de tu casa con tu familia, con los niños, con el equipaje, con muchas ganas de entrar a tu casa, pero tu casa ya no es tu casa. Así que este hombre, como decía, te dice que tienes que seguir un tortuoso proceso para denunciar, entrar en juicio, etcétera, etcétera, para finalmente conseguir recuperar tu casa. No sé si te pones en situación, imagínate tu ropa, tus cosas más personales. Hay gente desconocida que está usando todo eso, todo lo que es tuyo, tus recuerdos de familia, todo eso se ha quedado allí y hay otra gente que no sabe lo que está haciendo con esas cosas, ¿no? Veo vuestras caras y no sé, para los hombres quizás no es tan doloroso, pero para las mujeres es como si le arrancaran algo de dentro. Sería una de las peores pesadillas, ¿no? Que toquen mis cosas, ¿no? Que mancillen mi casa, ¿no? La cuestión es, ¿qué harías en una situación así? ¿Cómo actuarías, no? ¿Cuál sería tu primera respuesta, no? ¿Te conformarías de verdad con lo que ese policía te está diciendo? Diría, bueno, está bien, vale, no puedo hacer mucho. ¿Sería esa tu respuesta? ¿Te cruzarías de brazos? ¿O realmente lo que harías sería buscarías cualquier medio por volver a recuperar tu casa? ¿Por qué harías eso? ¿Por qué harías lo imposible por recuperar tu casa? Sabéis que me gusta mucho hacer preguntas y empezar haciendo preguntas, pero bueno, estas preguntas tienen que ver mucho, un poco con la situación que está viviendo la mujer de esta historia, de esta parábola que Jesús nos cuenta. Y para poder entender un poco mejor esta historia que Jesús le está contando a sus discípulos, con una intención determinada que ya veremos, necesitamos movernos un poco en el contexto, ¿vale? Porque este relato está en medio de un montón de cosas que Jesús dice. Así que es importante que veamos lo que Jesús dice antes de esta historia y lo que Jesús dice después de esta historia, ¿vale? Ha quedado claro que la enseñanza, lo que Jesús está comunicando a sus discípulos, a las personas que vivían con él, a los que le seguían, tenía que ver con la oración, ¿vale? Estaba usando una parábola, una historia de un juez injusto para enseñarles algo sobre la oración. Y si leemos, esto es muy importante, porque si leemos esta parábola rápido, si yo esta parábola leo rápidamente, voy a llegar a una conclusión incorrecta. Porque la lectura rápida de esta historia lo que me hace concluir es, está bien, Jesús lo que le está diciendo a sus discípulos es que si nosotros queremos algo de Dios, lo que tenemos que hacer es insistirle. Y que Dios, a nuestra insistencia, va a responder. Lo que Dios está esperando es que nosotros insistamos para que Él
finalmente nos dé lo que le pedimos, ¿no? Pero realmente eso no es lo que Jesús está explicando aquí. Ese no es el énfasis de lo que Jesús le está enseñando y vamos a tratar de verlo juntos esta mañana, ¿vale? Así que, como decía, miremos un poco el contexto. Voy a intentar ir bastante rápido. Obviamente, estamos en el capítulo 18 y antes del 18 viene el capítulo 17, ¿vale? En esto estamos rápido todos, ¿verdad? Bueno, pues en el capítulo 17 Jesús está hablándole a un montón de gente, a los fariseos, estos que eran religiosos, tan hipócritas, estos que vivían de una forma pero realmente en su corazón amaban otras cosas. Jesús le está hablando de la llegada del reino. Estas personas estaban muy interesadas en que Jesús les dijera cuándo Israel iba a empezar a funcionar como Estados Unidos, como una superpotencia. Realmente ellos le estaban preguntando ¿cuándo va a llegar el Trump judío? Que va a convertir realmente en esto en una nación importante y grande. No quiero mirar todo lo que Jesús dice respecto a la venida de su reino, pero es muy importante algo que dice, ¿no? Él utiliza una ilustración, ¿vale? Él usa una ilustración para hablar del momento cuando esto iba a ocurrir, cuando se iba a establecer este reino, cuando iba a empezar a funcionar las cosas con la justicia de Dios, cuando todo iba a arreglarse. Y una de las cosas que dice, o a las que hace referencia, es al tiempo en el que vivían Noé y Lot, ¿vale? Y bueno, dice varias cosas, ¿no? Dice que los días de Noé, hablando de este momento tan especial que está por venir, pues las características del tiempo de Noé era que la gente comía, bebía, se casaba y se daban en casamiento. Y lo mismo hace con el tiempo de Lot, ¿vale? Dice que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban. La gente vivía de una forma normal, ¿no? Y conecta justamente eso que pasó hace tanto tiempo, que eso está descrito en el Antiguo Testamento, con una situación que está por venir, ¿vale? Yo sé que estáis un poco perdidos, pero dame un poco de tiempo para poder volveros a reubicar, ¿vale? Un detalle muy curioso es que aunque estas personas estaban viviendo de una forma normal, lo que dice Jesús es que hubo un juicio sobre estas personas, un juicio de destrucción. Es decir, Dios juzgó a estas personas y ese juicio fue desfavorable. Y es curioso que las acciones de las que hablan no son malas acciones en sí. O sea, Jesús no está diciendo estas personas eran personas que asesinaban, que robaban, que mataban. No, estaban diciendo que vivían vidas normales, no hacían nada escandaloso ni extraño, ¿no? Pero a la luz del juicio de Dios, esas vidas no eran unas vidas justas. Como decía, lo importante de esto es la conexión que hace con el momento actual, el momento en el que Dios, en el que Jesús vendrá a juzgar el mundo, justamente a hacer su justicia y juzgarnos por nuestras vidas, juzgarnos por dónde tenemos nuestra esperanza, en nuestra propia vida, en nuestra propia confianza o en Cristo, ¿no? Así que conectándolo con eso, de que en ese momento cuando el Hijo del Hombre se ha revelado, es decir, cuando Jesús venga, va a ocurrir lo mismo. Es decir, lo que quiero que entendáis es que en el contexto en el que Jesús va a hablar de la oración, antes ha hablado del momento del fin de los tiempos, pero lo que está diciendo es que la gente, la forma natural de vivir de las personas va a ser una vida involucrada en todos los aspectos que nos rodean, ¿vale? La gente va a estar involucrada en los quehaceres, en las tareas cotidianas, en las ocupaciones. Realmente la vida de las personas va a estar caracterizada por ponerlo en lo más importante, en el centro de sus vidas, todas las situaciones actuales. Caso, compro, vendo, etcétera, etcétera. Eso es lo que se va a encontrar Jesús cuando venga, ¿no? Y quizás esto es obvio cuando nosotros vemos a personas que no conocen a Cristo, es obvio pensar que es normal que vivan así. Obviamente no han tenido un encuentro con Cristo, realmente no han encontrado la perla de gran precio, realmente no han sido afectados por el Evangelio. Pero la cuestión es que nosotros estamos en el mismo contexto que estas personas. Lo que Jesús está diciendo es que se va a encontrar algo similar, y no solamente en personas no creyentes. De hecho, un poco más adelante lo que dice es justamente lo que le pasó a la mujer de Lot. La mujer de Lot fue, junto con Lot, con su familia, rescatada, y el problema de esta mujer fue que aun habiendo salido de Sodoma, que iba a ser destruida, su corazón aún estaba amando las cosas que había allí, ¿no? Así que en este pasaje
en el capítulo 17, de forma muy general, porque no hay tiempo para introducirnos, lo que Jesús está advirtiendo es que estamos expuestos a un gran peligro, y es a ser desviados de nuestra principal necesidad. Es decir, nuestra principal necesidad es vivir de una forma piadosa, es vivir de una forma dependiente de la obra de Dios, ¿no? Una vida de dependencia del Evangelio. Es el aspecto esencial. Nuestra primera necesidad, nuestra primera prioridad es experimentar y vivir a la luz del Evangelio. Y esta es la etapa primero del bocata, porque si vemos lo que Jesús está hablando como el centro del bocata, la parte de arriba es justamente este aspecto del capítulo 17. Ahora vamos a ver lo que viene justamente después del versículo del 1 al 8 al 18 de una forma rápida. Y aquí sí que voy a ir más rápido que en el otro aspecto, ¿no? En la parte de la etapa arriba. Después de los versículos del 9 al 14, lo que hace Jesús es utilizar otra parábola para enfatizar que la verdadera vida del cristiano está en una actitud de un corazón humilde y dependiente que reconoce su indignidad y su necesidad. Y para eso utiliza las parábolas del fariseo y del publicano, ¿vale? Y es importante que en ese texto lo que dice Jesús está hablando de personas que se creían justas. De hecho es lo que dice, Jesús le está hablando a personas que se creen justas. Y esto es importante porque este texto, el texto el fragmento de la oración, tiene que ver también con la justicia que veremos un poco más adelante, ¿no? Lo siguiente, el siguiente fragmento del 15 al 17, Jesús utiliza a un niño para ilustrar quiénes son realmente las personas cristianas. ¿Cuál es la actitud de realmente alguien que ama a Cristo? Alguien que anhela a Cristo. Alguien que es hijo de Dios, ¿no? Y pone como ejemplo a un niño, ¿no? Y después, bueno, lo siguiente que viene es justamente ese encuentro de Jesús con el joven rico, que ya sabemos, un hombre que también se creía justo, que se acerca a Jesús, y Jesús obviamente lo confronta con lo que su corazón estaba amando, ¿no? Él creía que era justo, pero realmente su corazón amaba al dinero más que a Cristo, ¿no? Así que si hacemos una panorámica así muy general de todo lo anterior, encontramos el hecho de que la parábola del juez injusto está rodeada por un tema principal. Hay un tema principal, ¿no? Y ese tema principal es las características de una verdadera vida cristiana. Jesús, en todo este fragmento de texto, lo que está hablando es cuáles son las características, qué es lo que identifica realmente una persona que verdaderamente es creyente, que es cristiano, ¿no? Alguien que realmente ama a Dios, ¿no? Por lo tanto, la conexión que hace es cómo la oración es un aspecto esencial, eso es lo que está Jesús tratando de comunicar, es un aspecto esencial en la vida del cristiano y cómo hay una necesidad de que insistamos y que no tomemos esto como algo que no es necesario o que no es imprescindible para nuestra vida. Así que a la luz de esta parábola, de este encuentro, sí que quiero compartir con vosotros tres aspectos, tres principios con respecto a la oración, y me gustaría, porque la clave va a ser en el último de ellos, así que me gustaría que también tuvierais un poquito de paciencia mientras vamos avanzando por ellos, ¿vale? El primero de ellos tiene que ver con el hecho de que orar con insistencia es una de mis mayores necesidades, es mi mayor necesidad, ¿no? Y eso lo vemos en el versículo, claramente en el versículo 1, ¿no? De hecho, es el objetivo, ¿no? El objetivo de lo que Jesús quería comunicarle a sus discípulos. Dice, Jesús contó una parábola a sus discípulos para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Ese era el objetivo de lo que Jesús quería enseñarles. O sea, quería impulsarlos a que entendieran que necesitaban orar con constancia, ¿vale? En las traducciones que nosotros tenemos, cuando Jesús está expresando esto de debían, quizá la palabra debían tiene un sentido, bueno, yo sé que debía hacer muchas cosas, ¿no? Es como, bueno, yo debería tirar la basura, pero la basura en mi casa se amontona hasta que ya no hay sitio y ya es como una obligación. Pero realmente la palabra en griego que se utiliza es una palabra que tiene un sentido de es imprescindible, de una necesidad, de una necesidad obligada, ¿vale? No es una opción, sino que Jesús está comunicando eso. Y realmente, a ver, cuando hablamos de la oración es un tema muy amplio,
O sea, no se puede hablar de la oración en una mañana, es un tema tremendamente amplio y es fascinante para nosotros. Pero sabemos que en otros lugares de la Biblia se nos dice, de la misma forma, que la oración es algo esencial, ¿no? De hecho, Pablo constantemente en sus cartas, cuando habla a las iglesias, les comunica justamente esto de la necesidad de orar. Necesitan orar, ¿no? Dice, por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses, ¿no? Dice Pablo, no lo voy a leer entero, pero en el versículo 17, entre otras muchas cosas, dice, orad sin cesar. Necesitáis orar sin cesar. Y curioso que esto lo conecta con el hecho de no apagáis el espíritu, no menospreciéis las profecías, absteneos. Hay una tendencia de desconectarse de la oración y eso afecta a nuestra vida, ¿no? De la misma forma, en los Efesios, él los invita a que oren en todo tiempo, ¿no? En el espíritu, etcétera, etcétera, para que puedan velar, etcétera, 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 ¿no? ¿Por qué es necesario orar con insistencia? Bueno, he hablado del contexto en el que se presenta la parábola del juez injusto. Y en una frase muy sencilla que resume todo esto, es que necesitamos orar porque es imposible vivir como cristianos desconectados del poder del Evangelio. La oración es lo que nos conecta, lo que nos ayuda a que el Evangelio suavice y profundice en nuestros corazones, ¿no? Además, esto es muy curioso, ¿no? A veces pensamos que quizá orar no es tan importante, pero a mí me llama la atención es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Jesús dedicó mucho tiempo de su vida a orar. Y Jesús, la segunda persona de la deidad, Dios hecho hombre, sin pecado, necesitó el poder del Espíritu Santo para vivir. Entonces, ¿qué me hace pensar a mí que yo puedo vivir sin eso? O sea, es una necedad creer que yo no necesito el Espíritu Santo para vivir como creyentes, ¿no? También, algo importante es que nuestro tiempo de oración es un buen termómetro que nos ayuda a evaluar cuál es nuestro estado espiritual. Cuando pasamos por una etapa de lejanía, lo primero que se ve afectado es nuestra oración. Y no estoy hablando de si lo hacemos más o menos. Estoy hablando de otro aspecto más profundo que vamos a ver de una forma más cercana, ¿vale? Me refiero a cómo de significativo es nuestro tiempo con Dios. O sea, pues yo puedo tener un tiempo repetitivo, me puedo levantar todos los días a las 6 de la mañana, orar una hora, orar media hora, puedo hacerlo. Pero ¿cuánto de ese tiempo es significativo para mi vida? ¿Cuánto de ese tiempo me afecta, ¿vale? Dice, yo sé que es un tema complicado, pero dice Tim Keller en su libro de la oración, dice, la oración lleva a uno a un conocimiento propio que de otra forma no podría llegar. Nuestro tiempo de oración, uno de los aspectos que tiene es encontrarnos delante de Dios y mostrar cosas de nosotros. O sea, descubrir cosas de nosotros mismos. Entregarle a Dios cuestiones, como hablábamos esta mañana, ¿no? Descubrir cómo somos nosotros mismos e ir a Dios. Y permitirnos, en ese proceso de relación con Dios, ver aspectos de nuestra propia personalidad, nuestro propio carácter que nos están ocultos, ¿vale? Que estamos ciegos a ello. ¿Cómo puedo evaluar mi tiempo con el Señor, ¿no? Porque la tendencia a veces es, bueno, si me levanto y tengo un buen tiempo devocional, pues entonces, vale, he tenido tiempo de poder orar, he estado leyendo la Biblia, eso es un buen tiempo. Ahora, un día me levanto, las cosas salen torcidas, esto nunca pasa, salen torcidas y entonces no tengo tiempo, apenas oro. ¿Cómo evalúo ese tiempo con Dios, ¿no? Bueno, yo quisiera compartir tres preguntas, ¿no? Tres preguntas que nos pueden ayudar si realmente nuestro tiempo con Dios está siendo significativo. La primera de ellas es si los demás ven alguna diferencia cuando yo tengo un encuentro con Dios, ¿no? ¿Ven alguna diferencia en mí cuando me encuentro con Dios? ¿Realmente el tiempo que yo paso hablando con el Señor,
con Él, a solas, realmente produce un cambio en mi persona. Los demás se dan cuenta de que hay cambio. Los demás ven cómo Dios suaviza mi corazón. ¿Nota un cambio mi esposa? ¿Nota un cambio mi hijo? Segundo de ellos es, ¿hay un deseo genuino por estar con el Señor? ¿Realmente lo siento como una obligación? ¿O realmente es un tiempo donde yo disfruto? O sea, donde, como a veces pasa, ¿no? Cuando uno está disfrutando en un momento especial, como que se congela todo, ¿no? Y estoy totalmente centrado en conocerlo a Él, en buscarlo a Él, en reconocer aspectos de su carácter, de su amor en mi vida, ver cómo Él está actuando y que eso me transforme. Hay un anhelo por encontrarme con Él. Y una tercera es, ¿cambian mis prioridades después de estar con Él? ¿Cambian mis prioridades, las prioridades de mi vida? ¿Acaban recolocadas después de verlo a Él cara a cara? San Agustín dice respecto a esto, dice, es una frase muy buena, ¿no? Dice, vivir bien depende del reordenamiento de nuestros afectos. O sea, cuando nuestros afectos están organizados, cuando nuestros afectos están organizados, cuando Cristo es nuestro primer afecto, entonces, y solo entonces, cuando podemos vivir bien. Entonces es cuando realmente podemos amar de verdad a las personas. Entonces es de verdad cuando puedo vivir con paciencia. Entonces cuando puedo realmente sentirme satisfecho con lo que tengo y no vivir buscando otras cosas o anhelando otras cosas, ¿no? La cuestión es ¿por qué se desordenan nuestros afectos, no? ¿Por qué se desordena? Bueno, todos los días estamos bombardeados por cosas que tratan de convertirse en aquello que nos va a convertir en la persona que queremos ser, ¿no? ¿Quieres ser un empleado exitoso? Pues en algún momento serás tentado a buscar un empleo mejor, un puesto mejor, un reconocimiento mejor, y tus afectos se reorganizarán dependiendo de lo que tú quieras en este momento, y cada día de una forma diferente. Así que la pregunta que debemos hacer cuando nos damos cuenta realmente que no disfrutamos de nuestro tiempo con Dios, obviamente no es insistir, sino preguntarnos qué está ocupando el primer lugar de mi corazón. Esa es la pregunta, ¿qué está ocupando? ¿Qué cosa o quién está ocupando el lugar de tu corazón, ¿no? ¿Qué es lo que en este momento te puede vivir? ¿Qué es lo que ocupa la mayoría del tiempo de tu vida? Es a veces un poco como pasa, ¿no? Cuando uno está de novio. Cuando uno está de novio con, no sé, la mayoría de los que estamos casados aquí, en un momento fuimos novios o novias, ¿no? ¿Qué es lo que hay en tu cabeza, no? ¿Quieres estar con esa persona? Yo cuando, lo he contado algunas veces, cuando yo conocí a Sara, no teníamos recursos, pero queríamos estar juntos. Eso es lo que nos interesaba, estar juntos. Y me acuerdo que daba igual que lloviese, que hiciera frío, que me daba igual. Creo que en mi vida he andado más que en esa época. No me importaba por estar con ella. No me importaba si era un banco en el parque, no me importaba si era, qué sé yo, me daba exactamente igual. Me daba exactamente igual. Estaba enamorada de ella, sigo enamorado de ella, en otra línea distinta, pero entenderme, o sea, ¿cómo recupero? Necesito que Cristo sea mi novio, mi novia. Necesito encontrar, recuperar la intimidad y el disfrute que Dios ya me ha dado en Jesús, ¿no? Y necesitamos localizar a qué le estamos entregando nuestros afectos, ¿vale? La oración, realmente la oración, el objetivo es que encontremos nuestro deleite, es el camino para encontrar de la obligación al deleite. Eso es lo que busca Dios. Dios realmente busca que nosotros experimentemos placer cuando estamos con Él y cuando hablamos con Él, ¿no? Es rogarle a Dios
que a través del Espíritu Santo nos ayuda a vivir de forma plena y gozosa lo que Jesús ha hecho en nosotros, ¿no? Igual esta mañana hablábamos de nuestra tendencia olvidadiza, ¿no? Y esa es la intención de volver a recordar, ¿no? Entender lo que Dios ha hecho por nosotros y que podamos vivir la plenitud de quién es Él en nuestras vidas, ¿no? La oración busca cambiarme a mí y alinearme con los deseos de Dios. Realmente pensamos que la oración cambia la voluntad de Dios, y es verdad, cambia la voluntad de mí hacia Dios, ¿no? Mi voluntad hacia Dios es lo que cambia, me cambia a mí, y es verdad que Dios no cambia, pero la oración cambia las cosas. Es un misterio que no conocemos en profundidad, pero la intención es que nosotros cambiemos, que la forma en que nosotros recibimos las circunstancias y vemos a Dios cambie, ¿no? El segundo principio que también quiero rápidamente compartir con vosotros es que Jesús en este relato nos habla de una viuda que es muy insistente, ¿vale? Que le pide a un juez que le haga justicia, ¿vale? Posiblemente porque esta mujer había algún asunto económico. La tarea principal de los jueces era hacer justicia, la de cualquier juez, ¿no? Curiosamente este juez era un juez injusto, era un juez que no quería hacer justicia. Y el objetivo de estas personas era justamente favorecer a los que estaban en situación de más dificultad, ¿no? De necesidad, como era el caso de esta mujer, ¿no? Las viudas, sabéis que en el siglo I, por causa de la cultura judía, las viudas no tenían nada, no tenían absolutamente nada. Se moría el marido y no tenían para sostenerse, no tenían recursos, se quedaban sin nada, incluso con hijos, ¿no? Y lo único que les quedaba era mendigar, como es el caso de Ruth, que tenía que ir a buscar espigas al campo, o morir por inanición, como la viuda de Sarepta, ¿no? La que visitó Elías. Así que en este texto nos encontramos con una mujer que no solamente no tiene nada, sino que su vida futura depende de forma desesperada de la decisión justa de un juez injusto. De la decisión justa de un juez injusto. O sea, esto es una paradoja. O sea, a priori, la vida de esta mujer depende de algo prácticamente imposible. O sea, y de hecho el texto lo dice, el hombre dice: no me importa la gente un pepino y me da igual todo. Yo voy a seguir actuando como yo actúo, ¿no? Que es un poco similar, ¿no? Un poco la situación es similar a la que comentaba al principio, ¿no? Tu casa ocupada por gente y tú no puedes hacer prácticamente nada para recuperar tu casa. Y como decíamos, ¿nos conformaríamos a perder nuestra casa y todas las cosas? ¿Por qué consumiría todas las posibilidades para obtener eso, ¿no? ¿Por qué hizo esto la viuda, ¿no? Y la verdad que en este relato también nos enseña o nos muestra que el valor de algo para mí es proporcional a lo que soy capaz de hacer por obtenerlo, ¿no? Esta viuda valora su vida, por eso insiste al juez injusto, porque valora su vida, porque ama su vida. Si no consigue ninguna forma, ningún recurso para poder sobrevivir, acabaría muriendo, ¿no? Y eso es lo que parece impulsarla a insistir, aunque la causa parece perdida. Pero además, el valorar su vida lo que hace es que pueda superar la vergüenza y el desánimo de volver una y otra vez a pedir justicia. O sea, el texto nos dice que esta mujer iba y el juez le decía: no te hago justicia. Y se marchaba y volvía una y otra vez. ¿Qué hace que alguien insista? La necesidad, el valor que tiene por su propia vida, ¿no? Y en cierto sentido nosotros somos llamados justamente a evaluar si nosotros entendemos cuál es nuestra necesidad de que Cristo nos alumbre el corazón y nos despierte a su realidad y a su amor, ¿no? Y el tercer y último de los principios es el hecho de que orar con insistencia es el resultado de confiar que Dios responde. Este relato, obviamente, para los que estaban escuchándolo, sus discípulos, concluye de una forma inesperada, ¿no? Un juez que parecía que no iba a cambiar de parecido, un juez que era injusto, que parecía que no iba a cambiar, finalmente responde a la viuda y cambia. ¿Por qué este hombre cambia de opinión? ¿Qué le hace cambiar de opinión? Bueno, la respuesta está en el texto, dice: sin embargo, porque esta viuda me molesta,
le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. O sea, el juez cambia de opinión y no lo hace porque ame la justicia. No lo hace porque tenga misericordia de esta mujer. A él no le importa eso. No le importa para nada. No tiene compasión por las personas desamparadas. Lo que le motiva a cambiar es que esta mujer le molesta. Le molesta, es un incordio. No quiero escucharla más. No quiero que venga a pedirme más. No quiero que venga más. Se la quiere quitar de encima y acaba siendo justo y haciendo justamente lo que él se negaba a hacer. O sea, el juez acaba actuando de forma correcta. El juez sigue siendo el mismo tipo de persona, porque lo que hace lo hace por su egoísmo, por su comodidad, pero el juez no ha cambiado. Ahora, ¿qué quiere comunicar Jesús con esto? ¿Qué es lo que quiere enseñar a sus discípulos y a nosotros? Jesús quiere enseñar algo muy importante, y nos quiere enseñar algo muy importante, que tiene que ver con la oración. Pero hay una clave, hay un detalle pequeño, minúsculo, que si no nos paramos a verlo, nos vamos a perder. El tesoro, la pepita de oro, ¿no?, de este relato, y está en el versículo 6. Jesús le dijo a sus discípulos, después de contarle esta parábola, este relato, dice: escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Por qué Jesús enfatiza la respuesta del juez injusto? Fijaos que Jesús no dice: mirad cómo hizo esta mujer, mirad la actitud de esta mujer. La actitud de la mujer era una buena actitud. Le dice: no, escuchad lo que dijo el juez injusto. Jesús hace esto porque quiere impactar, quiere darle un golpe maestro a sus discípulos y quiere también impactar, nos quiere impactar a nosotros, ¿no? Y busca hacer un contraste. Y en los versículos siguientes habla directamente de cómo es Dios. Y dice: ¿no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Jesús está diciendo: si un hombre malo, que se ama solamente a sí mismo y es egoísta, puede hacer bien cuando se le insiste una y otra vez, ¿cuánto más Dios, que aun siendo nosotros inconsistentes con Él, aun siendo nosotros personas que de un corazón voluble, que ama otras cosas antes que Él, aun siendo así, en nuestra relación con Él, Él ha demostrado con creces que nos ama, cargando todas estas infidelidades y todas estas acciones en su propio Hijo en la cruz. Pero lo más esencial de este texto es que la clave de orar con insistencia no está en la persistencia. Jesús no está diciendo que la clave de la oración es repetir, sino el carácter del que oye nuestras peticiones. Esa es la clave. El énfasis de este pasaje es justamente mostrarnos el carácter de Dios. Él no es como el juez injusto. Él no se molesta porque tú le pidas repetidamente cosas. Él no se molesta por eso. Para Él no es una molestia. Todo lo contrario, a Dios le produce placer. Cuando nosotros nos acercamos con insistencia a Él, Dios es glorificado porque Él es convertido en lo más importante de nuestra vida. Por eso acudimos a Él, por eso le pedimos. Por eso vamos a Él sin esconder nuestra realidad. Y vamos a Él con unas manos extendidas que buscan su abrazo y su amor transformador, que nos cambie. Es como cuando Ismael viene y me pide algo, ¿no? Cuando tu hijo viene y te pide algo. Y es verdad que los padres somos muy restrictivos y constantemente decimos: no, esto no te lo puedo dar, esto no. Pero en el fondo, espero que experimente lo mismo que yo. Cuando mi hijo se siente amado por su padre, eso produce en él un efecto que lo hace desbordar el amor hacia su padre. Yo lo veo, disfruto cuando yo veo a mi hijo que recibe de su padre algo que él quiere, que él desea. Veo cómo él disfruta y cómo eso produce en él una unión especial con su padre, una conexión especial con su padre, ¿no? De la misma forma es
Es lo que busca Dios con nosotros. ¿Qué es lo que le pide la viuda al juez? Le pide justicia. ¿Qué es lo que Dios está dispuesto a hacernos a nosotros? Hacernos justicia. ¿Qué es hacernos justicia? Cuando pedimos justicia a Dios, realmente lo que le estamos pidiendo es que nos cambie para vivir por medio de lo que Jesús ya ha hecho por nosotros. Eso es justicia. Lo que le estamos diciendo es, Dios en la cruz hizo justicia, cargó Cristo con todos nuestros pecados y nosotros recibimos la vida de Jesús, la vida perfecta. Y cuando le pedimos justicia a Dios, lo que le estamos pidiendo es que Él implante esa vida en nosotros. ¿Sabéis lo que implica esto? Esto implica que Dios va a utilizar en su gracia todos los medios para crucificar mi propio yo, tu propio yo. ¿Va a ser doloroso? Sin duda, va a ser doloroso. Va a ser doloroso. ¿Vas a estar solo? Nunca. Él va a estar contigo. El objetivo es que podamos percibir y experimentar de forma creciente y limitada en esta vida la libertad de lo que significa ser amado por Dios y encontrar plena satisfacción en Él. Me encanta esto, plena satisfacción. Mi pregunta es, ¿hoy vives satisfecho? Dímela, sé sincero y evalúa tu vida y evalúa tu corazón, evalúa tu experiencia. ¿Realmente vives satisfecho? ¿Realmente encuentras satisfacción en tu vida en las cosas en las que normalmente pones tu corazón y tu amor? Y Dios quiere que nosotros podamos encontrar plena satisfacción en Él. Y te aseguro, y la Biblia nos asegura, que cuando esto ocurre, esto cambia todo. Cambia absolutamente todo. Cambia tu vida de forma individual, cambia tus relaciones, cambia tus anhelos. Cambia el fundamento de tu felicidad, cambia tu matrimonio, cambia tu relación con tus hijos, cambia tu relación con las personas que tienes alrededor tuyo, cambia tu relación en tu trabajo. Pero también cambia la vida de iglesia. Cuando esto ocurre de forma individual, cambia nuestra vida como iglesia. Por eso enfatizamos, y llevamos enfatizando tanto tiempo, el pedirle a Dios. Queremos molestar a Dios para que Él produzca un despertar nuevo por Él. No estamos buscando una experiencia extracorporal, no estamos buscando una expresión sentimental, sino estamos buscando un encuentro profundo con Dios. Un encuentro significativo, donde mis tiempos con Él y nuestro tiempo juntos hagan una diferencia. Y buscamos esto para un solo objetivo. Hay una sola motivación, para que Dios sea glorificado. Eso es lo que buscamos. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad de venir delante tuya, Señor, la oportunidad de acercarnos a tus palabras, Señor, tus palabras, y descubrir el carácter de un Dios que está dispuesto a escucharnos, que no se va a sorprender por lo que tengamos que decirle, no se va a asustar, no nos va a mirar con los ojos de condenación, sino ojos de justicia en Cristo, Señor, de misericordia. Y realmente, Señor, queremos encontrar plena satisfacción en tu persona, que tú llenes de una forma completa nuestros corazones, Señor. Yo miro mi vida y me di cuenta de a veces, como cantamos hace unos instantes, como la vida es errante, vamos de un sitio a otro por nuestro camino y somos tan fácilmente entretenidos, Señor, pero finalmente yo, Señor, y todos juntos te pedimos, Señor, que tú seas el objeto de nuestro amor, que tú seas la prioridad de nuestra vida, Señor, y que eso haga un cambio, que nos transforme en personas que realmente podamos amar, que realmente podamos ver la vida como tú la ves, Señor, que podamos sentir la vida como tú la sientes, Señor, y que podamos anhelar el futuro eterno contigo, Señor, que nos duela ver a personas que si no te conocen, Señor, finalmente van
van a ir a un lugar horrible que nos entristece y nos duele, Señor. Y, Señor, produce en nosotros el carácter de Cristo, Señor. Así que te pedimos esto para ti, Señor, para tu gloria, Señor, para que tú seas hecho grande, que podamos percibir tu grandeza y que llenos de esa grandeza y de ese amor tan profundo que no entendemos, Señor, corramos a compartirlo y a llevarlo a otras personas. Te rogamos y oramos esto en Jesús. Amén.